Las luces de las sirenas iluminaban la noche, tiñendo de rojo y azul las calles del exclusivo barrio de Salamanca, en Madrid. Un convoy de vehículos de la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil, se detuvo frente a un lujoso edificio. Los agentes, con rostros serios y pasos firmes, sabían que lo que estaban a punto de hacer no solo sacudiría al gobierno, sino que dejaría al país entero en shock. La orden de registro era clara: buscar pruebas de corrupción en la residencia de una figura clave del poder. Los rumores llevaban semanas circulando. Filtraciones, informes extraoficiales y testimonios anónimos apuntaban a que esta persona estaba involucrada en una red de favores y sobornos que había permitido a ciertas empresas obtener contratos millonarios. Pero hasta ahora, nada concreto había salido a la luz. Todo cambió cuando la UCO recibió un aviso que no podían ignorar. En ese domicilio podrían encontrarse pruebas irrefutables de enriquecimiento ilícito. La puerta del lujoso piso se abrió tras unos minutos de insistencia. En el interior, la escena era la de un hogar aparentemente normal. La dueña de la casa, aún en bata, observaba con una mezcla de incredulidad y nerviosismo cómo los agentes comenzaban a revisar cada rincón. «Esto es un abuso», protestó, pero nadie le respondió. La orden judicial en manos del comandante dejaba claro que no había vuelta atrás. Los cajones fueron abiertos, inspeccionados y los muebles movidos. Todo transcurría con la meticulosa precisión de quienes saben exactamente qué están buscando. Hasta que, en una habitación apartada, debajo de una alfombra de diseño, uno de los agentes golpeó el suelo y notó algo extraño. Se miraron entre sí y comenzaron a levantar la tarima. Lo que encontraron dejó a todos en silencio. Un compartimento secreto. En su interior, varias cajas de seguridad. Con guantes y extrema precaución, los agentes comenzaron a abrirlas. El primer descubrimiento fue impactante. Fajos de billetes en efectivo, perfectamente organizados, con cintas que aún llevaban los sellos de un conocido banco internacional. El comandante de la UCO pidió que todo fuera registrado con detalle, fotografiado y etiquetado. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera lo más escandaloso. Lingotes de oro apilados con un orden meticuloso, brillando bajo la luz artificial de la linterna de uno de los agentes. No eran unos pocos, sino decenas de ellos, cada uno con un peso significativo y grabados que indicaban su procedencia. La tensión en la sala aumentó. Este hallazgo era mucho más de lo que cualquiera hubiera imaginado. La cantidad de dinero en efectivo ya era sorprendente, pero el oro elevaba la situación a un nivel completamente nuevo. ¿De dónde había salido todo eso? ¿Cómo lo había conseguido? Y sobre todo, ¿por qué estaba oculto de esa manera? La dueña de la casa intentó mantener la compostura, pero su rostro estaba lívido. Sabía que no había explicación plausible para lo que acababan de encontrar. Los agentes continuaron con el registro mientras, en otro punto de la ciudad, la noticia comenzaba a filtrarse. Primero en círculos políticos, luego en los medios y finalmente en las redes sociales, donde el escándalo explotó con una virulencia sin precedentes. Las imágenes de los fajos de billetes y los lingotes comenzaron a circular por WhatsApp, Twitter y Telegram antes incluso de que los noticieros confirmaran la noticia. Para cuando los principales periódicos digitales publicaron las primeras líneas sobre la detención, el país entero ya estaba en vilo. Los teléfonos en la Moncloa no dejaban de sonar. Asesores, ministros y estrategas intentaban contener el tsunami político que se les venía encima. La oposición reaccionó de inmediato, exigiendo explicaciones, dimisiones y responsabilidades. La pregunta en el aire era clara: ¿hasta qué punto estaba involucrado el presidente del gobierno en todo esto? Mientras tanto, en la sede de la Guardia Civil, la detenida permanecía en una sala de interrogatorios. Frente a ella, dos agentes especializados en delitos económicos la observaban con cautela.
Sabían que cualquier palabra que dijera podía convertirse en la clave de un caso que, a estas alturas, ya parecía inevitablemente destinado a los tribunales. Las horas pasaban y la crisis no hacía más que crecer. Manifestaciones espontáneas comenzaron a surgir en distintas ciudades. En Madrid, cientos de personas se congregaron frente al Congreso exigiendo transparencia y justicia. Algunos agitaban billetes falsos en el aire como símbolo de la corrupción, mientras que otros gritaban consignas pidiendo la dimisión inmediata del presidente. Los medios internacionales también se hicieron eco del escándalo. La figura clave del gobierno español, detenida por corrupción, titulaban los principales diarios europeos. En Washington, París y Berlín, la noticia abría los informativos, y analistas políticos se preguntaban qué consecuencias tendría este golpe en la estabilidad del gobierno español. La presión era insostenible. En una rueda de prensa de emergencia, el presidente del gobierno apareció con gesto serio, visiblemente afectado. Intentó separar su figura política de la situación de la detenida, pero las preguntas de los periodistas eran implacables. ¿Sabía él algo sobre el dinero? ¿Había participado de alguna manera? ¿Cómo explicaba que su entorno más cercano tuviera una fortuna oculta en casa? La incertidumbre crecía, la investigación se ampliaba y nuevas pruebas comenzaban a salir a la luz. Correos electrónicos, transferencias sospechosas, vínculos con empresarios de alto nivel. Lo que al principio parecía un simple registro por sospechas, había destapado una red de influencias y favores que podía arrastrar a más figuras del entorno gubernamental. Mientras tanto, en la cárcel de Soto del Real, donde había sido trasladada a la espera de una decisión judicial, la detenida permanecía en una celda aislada. Sus abogados trabajaban a contrarreloj para intentar evitar una prisión preventiva prolongada, pero la gravedad del caso hacía que cualquier intento de suavizar la situación pareciera inútil. El país estaba polarizado. Para algunos, se trataba de una maniobra política, un ataque orquestado para debilitar al gobierno. Para otros, era la prueba definitiva de que el poder había sido utilizado para el beneficio personal de unos pocos. Lo único claro era que este escándalo marcaría un antes y un después en la historia reciente de España. La investigación continuaba y cada día traía nuevas revelaciones. La pregunta que todos se hacían era ¿hasta dónde llegaría esto? ¿Era solo el principio de algo aún más grande? Los agentes de la UCO continuaban el minucioso registro de la vivienda. La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Cada mueble, cada rincón, cada objeto parecía esconder secretos que poco a poco iban saliendo a la luz. Mientras un grupo de peritos forenses analizaba el contenido de las cajas fuertes, otro equipo revisaba documentos, dispositivos electrónicos y cualquier indicio que pudiera conectar los hallazgos con una red de corrupción mayor. El comandante al mando, con gesto severo, hojeaba algunos papeles hallados en una carpeta de cuero, facturas, contratos, notas manuscritas. Entre ellas, un recibo de una transacción realizada en una joyería de renombre en Suiza por una cifra desorbitada. ¿Era esta la prueba de un intento de blanqueo de capitales? ¿Se había utilizado este oro como medio para mover dinero sin dejar rastro bancario? Mientras tanto, en el otro extremo de la habitación, un agente extraía de un cajón una libreta pequeña de tapas de cuero desgastadas. Las primeras páginas estaban llenas de nombres acompañados de cifras. Algunos de los apellidos coincidían con empresarios vinculados a contratos públicos y con políticos de alto nivel. La mujer levantó la mirada hacia su superior con expresión de asombro. «Señor, creo que esto lo complica aún más». El comandante tomó la libreta con manos firmes y comenzó a pasar las páginas rápidamente. Algunas anotaciones parecían códigos o iniciales, pero otras eran mucho más explícitas. Transferencia confirmada, 250. Reunión cerrada, 18 de julio del 23. Entrega en efectivo asegurada.
En la parte final del cuaderno, un nombre resaltaba sobre todos los demás. PS, acompañado de varios montos escritos a un lado. Un escalofrío recorrió la sala. Nadie dijo una palabra, pero todos sabían lo que aquello significaba. Estaban ante la prueba definitiva de que el presidente del gobierno tenía conocimiento, y peor aún, participación en esta trama. La detenida, sentada en un sillón de cuero, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa, observaba cada movimiento de los agentes. Aunque intentaba mantener la compostura, el sudor en su frente y su respiración acelerada la delataban. ¿Tiene algo que decir sobre esto, señora?, preguntó finalmente el comandante con voz firme. Ella dudó por unos segundos. ¿Negarlo? ¿Inventar una excusa? ¿Pedir un abogado? Finalmente, optó por el silencio. Sabía que cualquier palabra que dijera en ese momento podría ser usada en su contra. Los agentes continuaron con la inspección, y cada nuevo descubrimiento añadía más leña al fuego. En una de las cajas fuertes, oculta detrás de un panel en la biblioteca, encontraron más documentos comprometedores, recibos de transferencias internacionales, fotografías de reuniones privadas con empresarios extranjeros, registros de vuelos en jets privados. La magnitud de lo que estaban destapando era mucho mayor de lo que habían anticipado. En la cocina, otro equipo forense analizaba una serie de dispositivos electrónicos, un ordenador portátil, varios teléfonos móviles y un disco duro externo. Un agente especializado en informática conectó el disco a un ordenador forense y comenzó a analizar su contenido. «Tenemos algo», murmuró después de unos minutos. En la pantalla aparecieron correos electrónicos, mensajes encriptados y archivos de audio. Algunos de los correos tenían remitentes que coincidían con empresarios investigados por adjudicaciones sospechosas en proyectos gubernamentales. Los mensajes hablaban de reuniones discretas, pagos encubiertos y favores que serían recompensados. El hallazgo del dinero en efectivo y los lingotes ya era suficientemente grave, pero estos documentos y archivos digitales eran una prueba irrefutable de que había una trama de corrupción en funcionamiento. No se trataba solo de enriquecimiento ilícito, sino de un esquema bien estructurado para canalizar fondos sin levantar sospechas. Los agentes sabían que, en cuestión de minutos, la noticia ya estaría en boca de toda España. El escándalo estaba fuera de control. Los periodistas estaban acampando fuera del edificio. Los micrófonos y cámaras apuntaban a la entrada con la esperanza de captar el momento en que la detenida fuera escoltada fuera del inmueble. En las redes sociales, el hashtag #corrupcióngobierno era tendencia número 1. Miles de usuarios debatían, compartían teorías y exigían respuestas. Algunos defendían su inocencia, sugiriendo que se trataba de una campaña de desprestigio. Otros, indignados, pedían su encarcelamiento inmediato y una investigación que alcanzara hasta las más altas esferas del poder. Desde la Moncloa, la presión era asfixiante. ¿Cómo iba el presidente a manejar esta crisis sin verse arrastrado por el escándalo? Los asesores del presidente se encontraban reunidos en una sala de crisis, discutiendo los próximos pasos. ¿Debería salir a dar explicaciones? ¿Debería distanciarse de la detenida? Cada opción tenía consecuencias imprevisibles. El país entero estaba pendiente de lo que ocurría en aquel lujoso piso de Madrid. Cada minuto que pasaba, la crisis se profundizaba. Las dudas sobre la implicación de otros altos cargos comenzaban a surgir, y la pregunta en el aire era inevitable. ¿Quién más estaba involucrado en esta trama? La detención no era solo un golpe para el gobierno. Era un terremoto político que amenazaba con desmoronar todo el sistema. Esto no había terminado. Las investigaciones continuaban y cada día aparecían nuevos detalles sobre este escándalo. ¿Hasta dónde llegaría esto? ¿Era solo el principio de algo aún más grande? No te pierdas ninguna actualización. Suscríbete ahora
Activa las notificaciones y déjanos tu opinión en los comentarios. Comparte este video para que más gente se entere de la verdad. Este escándalo apenas comienza y cada día surgen más detalles. ¿Qué piensas sobre todo esto? Tu voz es importante.